Una nueva cultura en defensa de la educación pública. Sujeto Pedagógico en Resistencia es un programa radial realizado por el Grupo de Sujeto Pedagógico y Condiciones Materiales de la Práctica Escolar del CEI de Adida. En tu mano hay una tiza, en tu rostro una sonrisa, en tu sueño más inmenso hay un cantar. Con paleta y acuarela pinta el maestro de escuela, cuando su mayor pasión es enseñar. Sujeto Pedagógico en Resistencia, emisión número 62. Un fraternal saludo a quienes nos ven y nos escuchan por los canales de Sujeto Pedagógico en Resistencia. Les habla María Consuelo Rengifo, maestra en ejercicio. Bueno, hoy tenemos con nosotros unos invitados de lujo. Por aquí está César Julio a mi izquierda y Ramón Zavala a mi derecha. Vamos a conversar hoy sobre la Comisión de Jubilados. Ellos son unos convencidos de que la lucha no se jubila y siguen aportando bastante al magisterio y al movimiento social y popular. Bienvenido César, bienvenido Ramón Zavala. Bueno, y como siempre en nuestro programa iniciamos con Diana Lucía Pérez, que es la directora de Sujeto Pedagógico. Diana, bienvenida. Hola María Consuelo, qué rico. Nos acompaña con la editorial. Sí, gracias. Qué rico saludarte. Igualmente saludo de manera muy especial a los compañeros jubilados que hoy nos acompañan en la mesa de trabajo. Un agradecimiento muy especial a Sebastián Ospina y a todo el equipo técnico y de comunicaciones de Adida que hace posible la realización de este programa Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Y obviamente pues nuestro saludo infaltable a todos los que nos siguen a través de la emisora virtual o a través del canal de YouTube. Insistirles, como siempre lo hacemos, en que nos ayuden a difundir estos programas, porque el programa cobra sentido siempre y cuando lo escuchen y lo escuchemos. De resto, pues no tiene sentido. Es un programa más colgado en la red, que puede perderse en ese mar de información. Entonces, lo importante es que nos ayuden a difundirlo. Como bien lo anunció la compañera Consuelo, hoy estamos con los compañeros que hacen parte de la Comisión de Jubilados y vamos a abordar dos temas fundamentales. Uno, tocar algunos aspectos tangenciales de lo que es la Comisión de Jubilados, pero debo ponerle todo el acento y la atención a las peñas culturales. Entonces, las peñas culturales es una palabra conformada por dos palabras, peñas y culturales. Pues digamos que la peña puede tener varias acepciones. Una pues es como una roca, pero la que nos interesa hoy es esa posibilidad de encuentro entre diferentes personas. Y lo cultural es la posibilidad de manifestaciones artísticas. Indagando un poco sobre como el origen de las peñas culturales, hay, digamos, un referente que no sé si sea el único, pero que es para nosotros bastante importante y tiene que ver con todo el proceso cultural que vivió Chile en medio de la dictadura en el siglo pasado, 1973-1989, donde Chile, como foco central de la imposición de las políticas neoliberales, digamos que todas las expresiones culturales son casi que arrasadas, porque, digamos, el neoliberalismo llega apostándole a todo y también apostándole a la parte cultural, es decir, cómo ponen en el escenario de manera hegemónica ciertas manifestaciones artísticas. Pero en contravía de eso se formaron una cantidad de peñas folclóricas y allí, digamos, que hubo unos hitos y unos personajes que se destacan. Y digamos que las peñas en Chile eran más folclóricas, más vinculadas como al canto. Esas peñas culturales fueron también la plataforma donde se presentaban personajes de la talla de Víctor Jara, el conjunto musical Inti Limani, Quilapayún. Ellas hicieron, digamos, todo ese ejercicio y casi que se mostraron ahí. Entonces, las peñas folclóricas en Chile fue en contravía de la dictadura militar y era el espacio también de encuentro, de conversaciones, de discusiones, y yo creo que eso es lo que busca la peña. Por un lado, digamos poner en escena, si se quiere en esos términos, de manifestaciones artísticas que no son dominantes. Por ejemplo, la Peña Cultural de los Jubilados va a estar rica en poesía, en canto, en teatro, pero que no es lo que, digamos, las apuestas, digamos, de los grandes escenarios. Por poner un ejemplo,
Karol G, por ejemplo, que arrasa con miles de cosas. Entonces, la peña cultural es popular, no es masiva, es un encuentro un poco más pequeño, no pretende ser masiva, pero también pretende llevar un punto de vista. En ese sentido, las peñas culturales son políticas, que están, digamos, en la forja, en esa apuesta por la construcción de una nueva sociedad más justa, más humana, y yo creo que es desde ahí, desde ese lugar donde las peñas culturales para nosotros cobran sentido. Entonces, no, yo dejo el espacio para que los compañeros nos cuenten y de nuevo sean todos muy bienvenidos. Gracias, Diana, por la editorial de hoy. Y bueno, entonces ya Diana nos ilustró un poco sobre lo de las peñas, pero devolvámonos un poquito con lo de la comisión de jubilados. A ver, uno, o por lo menos yo pensaba en algún tiempo de que uno se jubilaba y que hasta ahí llegaba pues como ciertas actividades, sobre todo esas culturales, artísticas, dentro del sindicato. Entonces yo quisiera que César nos contara de dónde viene esa idea, ese espacio, si eso es único aquí en Colombia y en el mundo, o son espacios que con frecuencia se han dado en los sindicatos. Bueno, realmente hay asociaciones de pensionados y jubilados, de múltiples sindicatos, federaciones. En el caso del Magisterio de Antioquia, un grupo de jubilados que nos reconocemos como trabajadores asalariados, pero a la vez trabajadores de la cultura, terminada nuestra labor docente, pues como activos, no terminan ahí nuestros proyectos de vida. Se termina una relación salarial y hasta la misma parte reivindicativa se continúa, porque ha sido en Colombia, como en el resto de estados capitalistas, pues una lucha pues para lograr unas pensiones dignas, unas condiciones para el adulto mayor, unas condiciones dignas del resto de su vida. Entonces nos siguen preocupando esas reivindicaciones que tenemos en el campo de la salud, en el campo de las prestaciones mismas, prestaciones sociales, en el campo de la proyección social y en el campo de la cultura. Nosotros somos trabajadores de la cultura, de una nueva cultura. En ese sentido, nuestro término de la actividad sindical como activos no termina, pues ahí no concluye nuestra actividad cultural. Tenemos más tiempo, obvio, con mucho compromiso, y de los más comprometidos en la comisión estamos convencidos que cuando éramos también activos velábamos porque, por ejemplo, los comités pro defensa de la educación pública funcionaran en esa unidad con padres de familia, con estudiantes, con el resto del movimiento sindical. Ahora tenemos más tiempo y vemos la urgencia, la necesidad de eso, así como algo así como los sindicatos únicos de trabajadores de la educación, el SUTE. Es muy importante esa fuerza, esa unidad para la resistencia, para la lucha. Entonces nosotros hace 14 años, reclamando algunas reivindicaciones acá internas, pues en Adida, como es la reactivación o reafiliación al Fondo de Auxilio Solidario por Muerte, conformamos un grupo en mayo de 2008 y empezamos unas reclamaciones aquí internas, pero vimos la necesidad de trascender pues al problema de la salud, al problema de exigencias al Estado, pues a la importancia de estar organizados y obviamente proyectar ese trabajo cultural. La cultura, pues el arte es muy importante para acompañar la misma lucha de resistencia y la lucha pues por un nuevo Estado, un nuevo poder, pues una nueva sociedad, un nuevo sujeto, una nueva cultura. Entonces, quienes estamos ahí sentimos la necesidad de darle continuidad a nuestro trabajo. Por eso nuestro lema, la lucha no se jubila, la lucha en todos los terrenos, ¿cierto? La lucha reivindicativa, la lucha en el terreno cultural, en el terreno artístico. Qué bien, César. Bueno, eso aquí queda muy claro que la lucha no se jubila. Bueno, cuéntenos un poquito de la peña cultural que ustedes van a tener el día viernes, este viernes. Sí, este viernes a partir de las 5 de la tarde en el Teatro Luis Felipe Vélez de Adida vamos a llevar a cabo una peña cultural que tiene como un aspecto principal, es la obra de teatro La Redención de los Bananos, sobre la masacre de las bananeras, que ha tenido 2 presentaciones, pero es la primera en Medellín y la primera en el Teatro Luis Felipe Vélez. Pero quisimos
además de la actividad de teatro, de esa obra de teatro, dar una muestra de otras actividades de los diferentes grupos, en el terreno de la música, con Equinoccio, en el terreno de la danza, un grupo nuevo que se va a inaugurar también, la primera vez que danza en un evento público, el grupo de danzas, y también el grupo de artesanía que va a estar desde la mañana en una bella exposición de arte y de artesanía. Entonces tenemos danza, teatro, música, y van a participar unos cantantes, unos solistas, algunos de Bello, va a haber declamadores también, y se van a presentar 2 chirimías después de la obra de teatro, ¿cierto? Al final del día, al final de la peña. Genial, o sea que una riqueza cultural. Bueno, entonces en este momento los invitamos a una pausa y ya volvemos con Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública, programa radial del Grupo Sujeto Pedagógico y condiciones materiales de la práctica escolar del CEIP de Adiva. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. FECODE defiende la educación pública colombiana. Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 8 p.m. con repetición los sábados a las 3 p.m. por la emisora www.radio.org.com. Bueno, y por aquí con Ramón Zavala, quisiera que nos hablaras un poquito sobre la motivación que ustedes tienen para hacer este tipo de eventos culturales. Bueno, partiendo de la expresión de que la lucha no se jubila, creemos, por lo menos de mi parte, que no se trata sencillamente de salir uno de su escuela, de su colegio, dejando un pasado que no va a volver a tocar. Ese pasado que digo yo que no se volvería a tocar tiene que ver con nuestras luchas, porque se escucha con alguna frecuencia aquel docente, aquel maestro que sale muy contento para su casa, pero que en su mentalidad está la idea de que ya cumplió. Yo creo que nosotros como docentes, como maestros que lo dimos todo en una institución educativa y en diferentes espacios culturales, tenemos el deber de continuar esa tarea. Pero esa tarea enfocada a la visión que hemos aprendido de la lucha, de las luchas populares, no solamente del magisterio, sino de los distintos sectores de la sociedad que de una u otra manera, a través de sus colectivos, de sus organizaciones, siguen teniendo un horizonte al cual hay que llegar para vivir mejor.
Qué bonito eso que dijiste. O sea, continuamos viviendo y en esa medida seguimos luchando. Y también en lo cultural. Eso es muy importante. Bueno, ¿y qué nos pueden contar ustedes sobre cómo se organizan para poner en escena todos esos encuentros? Por ejemplo, nos estabas contando ahorita, antes de empezar la grabación, que tú haces parte de la obra de teatro que van a presentar. Que nos cuentes un poco de esa obra que van a presentar y como, no pues como todo, pero que sea realmente una motivación para quienes nos están viendo y escuchando para asistir. Mire usted, Majúa significa Maestros Jubilados de Antioquia. Salimos como grupo cultural desde el teatro de la Comisión de Maestros Jubilados. Nos organizamos a partir del año 2016. Nuestro primer director fue Ramiro Rojo, un gran actor del pequeño teatro. Honor y gloria al compañero, que ya no está con nosotros. Con él montamos varias obras. Anacleto Morones, que es un cuento de Juan Rulfo. La gente del común, que es sobre la revolución de los comuneros. Asilo para 5, donde actúan solo mujeres. Y otra obra que también tiene que ver con ancianos, que se llama El extraño jinete. Antes de la pandemia, un muchacho de la Universidad de Antioquia, estudiante de filosofía, nos vio actuar en una de nuestras obras. A la siguiente reunión se nos arrimó después de terminada la obra y nos dijo: quiero hablar con ustedes. Nos citamos para el ensayo siguiente y nosotros teníamos pues como una idea de que pues no teníamos idea de lo que él nos iría a hablar. Entonces nos dijo: vea, yo tengo una obra de teatro, la escribí, se llama La redención de los bananos. Aquí la traigo. Hagan con ella lo que quieran. Si la quieren reestructurar, si le quieren sacar algunas partecitas, mejor dicho, organicen la obra. Si les gusta, la preparan y la presentan. Y desde ese tiempo a esta parte hemos estado en esa tarea. Esa redención de los bananos justamente habla de ese hecho ocurrido en el año de 1928, llamado por los sectores progresistas, que hemos leído algo de eso y hemos investigado, la masacre de las bananeras. Por lo que leímos de la obra, esa obra, ese muchacho para hacer esa obra, para escribirla, tuvo que haber investigado mucho. O sea, tiene buen sustento histórico. Tiene muy buen sustento histórico. Una síntesis podría darle de ella, ¿cierto? 4 ancianas se resisten a que la verdad de lo sucedido sea enterrada para siempre. Son la memoria olvidada que evoca en gritos de denuncia la tragedia de sus esposos, hijos, vecinos, hermanos, parientes, gente de clase proletaria cuyas vidas fueron arrebatadas en medio de una huelga por defender sus peticiones ante la United Fruit Company,
es el mes de diciembre de 1928. El gobierno de Miguel Abadía Méndez se pone de parte de la empresa. Los obreros se movilizan y el general Cortés Vargas recibe la orden de disparar. Caen obreros. 2 días y 2 noches de terror cubren Ciénaga, el centro de la producción bananera en el departamento del Magdalena. 5 y 6 de diciembre de un inicio de Navidad sangrante para el pueblo. La Yunay agradece al presidente. Estados Unidos felicita su proeza y la historia oficial se silencia. Tenaz. Muchísimas gracias por esa síntesis que hasta escalofrío me dio. Pero bueno, entonces en este momento los invitamos a una pausa y ya volvemos con Sujeto Pedagógico en Resistencia. Una nueva cultura en defensa de la educación pública. Programa radial del Grupo Sujeto Pedagógico y condiciones materiales de la práctica escolar del CEID de Adina. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. FECODE defiende la educación pública colombiana. En Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 8 p.m. con repetición los sábados a las 3 p.m. por la emisora www.radio.adida.org.co. Bueno, volvamos a conversar, César, sobre la comisión como tal, la parte organizativa. ¿Cómo organizan todo lo de la logística, lo financiero? Usted es el presidente, yo no sé cuánto tiempo lleva. Háblanos de eso, incluso para muchas profes que quisieran de pronto hacer parte de la comisión. ¿Cómo funciona eso? Sí, la comisión de jubilados se llama comisión, pero realmente es una organización de los jubilados de Antioquia, pensionados y jubilados, porque entendemos que hay pensionados que todavía están activos, también caben dentro de la comisión de jubilados. Hay pensionados por invalidez y hay compañeros retirados, que es lo que llamamos propiamente jubilados. Entonces, desde hace 14 años nos dimos a la tarea de agruparnos e ir vía correo, vía asambleas, vía eventos, es convocar a participar pues, en la comisión. Discúlpame, César, o sea, 10 años en Adida como tal. 14 años 14. Como comisión, desde el año mayo de 2008, 14 ya. Años ya. Inicialmente fue reclamándole a la Junta Directiva de Adida la reafiliación, la reactivación de los maestros desactivados del Fondo de Auxilio Solidario por Muerte. Pero vimos la necesidad de trascender ese de organizarse. Aspecto y tratar el tema de la salud, el tema de las pensiones como tal, el tema de la recreación, el tema cultural. Entonces, hoy en día, por ejemplo, nos reunimos los martes a las 10 de la mañana. ¿Quiénes? Un equipo coordinador. Es un espacio abierto. Cada año teníamos la costumbre de reunirnos y nombrar la directiva. Entonces tenemos presidencia, vicepresidencia, fiscalía, tesorería, responsables de la parte cultural, responsables de la parte logística y demás compañeros. Como subcomisiones. Subcomisión. Ahí tenemos unos equipos o subcomisiones o grupos de trabajo. Hay un grupo, una subcomisión de investigación científica y de divulgación. Fue la encargada de preparar el encuentro de agroecología, el foro ecológico, ¿sí? Le tratamos lo del cambio climático, lo del fracking, lo del acuerdo de Escazú, lo de la soberanía y seguridad alimentarias. Entonces, además de esa reunión que hacemos semanalmente, de 12 más o menos a la 1 de la tarde, entregando los informes, analizando la coyuntura local, nacional, internacional, haciendo las propuestas de qué hacer. Además de eso, cada mes, el último miércoles, hacemos asambleas
a las 9 de la mañana en el salón de conferencias de ADIDA. Tenemos algo muy importante que son unos encuentros de poetas y declamadores, que también coordina el compañero Ramón. Es al final del año, generalmente en octubre, llevamos ya 8 encuentros de poetas y declamadores de docentes jubilados. Y tenemos entonces el grupo musical, fue uno de los primeros que se integró, que le dio el nombre de Equinoccio. Es bonito porque ya llegaron a estar personas de 89 años, 88 años. Qué belleza, sí. El grupo de teatro desde el año 2016. Hay personas como Angélica, que tiene ya 80 y pico de años, trabajó 50 años en el sector oficial y coordina la subcomisión de investigación y divulgación científica. Recientemente, a través de la compañía, desde el empuje de la compañera Luisa Sánchez, tenemos un grupo de danzas que en la Peña Cultural se va a inaugurar, va a ser la primera vez que en público se presenta. Este próximo viernes. Sí, tenemos un club de ajedrez empezando y tenemos un bello grupo que trabaja el arte y la artesanía, con compañeros también 70, 80 y pico de años, que esa manualidad de trabajo artesanal repercute en un bienestar para su salud. Hay personas que de muy avanzada, yo resalto eso porque es bonito ver a los compañeros que esa sociabilidad y ese compartir, esa solidaridad, eso nos ayuda a vivir mucho más tiempo. Entonces, todo el trabajo cultural que hacemos en la comisión, de una u otra manera, es parte de buscar una vida sana en estos meses o años o décadas que nos quedan. Entonces venimos haciendo ahí un trabajo, digamos, integral. Para nosotros es muy importante la formación integral y obviamente apoyando las justas movilizaciones que convocan, pues, sea las centrales obreras o FECODE o ADIDA u otros colectivos. Pero a la vez estamos también, en este momento, hacemos parte como comisión de la Escuela Popular Betsabe Espinal, parte orgánica, ¿cierto? Con los comités barriales de Bello, que venimos impulsando todo un trabajo importante de agroecología, del ABC, del arte en resistencia, de la cartografía, un trabajo también de divulgación, un trabajo de investigación. Entonces nosotros tratamos de articular el trabajo de la comisión con otros colectivos, por ejemplo, lo de las peñas culturales anteriores que se han hecho, han sido en unidad de acción con otros colectivos como Nueva Cultura, como los comités barriales de Bello. De ahí pues que cada día se acrecienta la comisión. Nosotros tenemos unos formatos, los compañeros los diligencian, tenemos más de 600 formatos donde se inscriben, dan sus datos. Tenemos el trabajo comunicativo a través de las redes también, el correo electrónico, las llamaditas telefónicas que hacemos. Y bueno, en cuanto a reunión, damos cuenta, tratamos de visibilizar esa comisión de jubilados. Hemos dicho a los directivos de ADIDA, sí, les dicho que nos reunamos suficiente tiempo para compartir ideas acumulados, para argumentar sobre diferentes problemas, sobre todo lo de salud, lo del fondo. Quisiéramos más celeridad en ese proceso pues, de acercamiento, de encuentros con la Junta Directiva de ADIDA. Pero bueno, agradecemos mucho que se ponga al orden del día el espacio, por ejemplo, del Teatro Luis Felipe Vélez, el espacio para las reuniones semanales y algunos recursos. Por ejemplo, cuando se conmemoraron los 70 años de ADIDA, la asociación contribuyó con la parte logística para las movilizaciones que hubo, y también llevamos a cabo un evento cultural, una peña cultural el año pasado en el marco de esa conmemoración de los 70 años de ADIDA. Bueno, muy importante eso, César. Pero a ver, antes del 2008 no funcionaba esa comisión de jubilados. No. Aquí ha habido comisiones de 3, 4, 5 personas que cada junta directiva renueva para aspectos muy puntuales. Nosotros nos llamamos comisión porque es diferente a asociación. Nos interesa estar como comisión de ADIDA y la vinculación orgánica, que fue lograda en el año 2012. La vinculación orgánica, artículo 37 de los antiguos estatutos. Ahora está en los artículos 41. Es la vinculación orgánica. Es decir, la Comisión de Jubilados ha hecho parte con la Comisión Jurídica y la Comisión de Derechos Humanos del Departamento Laborales, Quejas y Derechos Humanos. Ah, bien.
Ramón tenía algo para decir. Falta una parte pues que me parece bastante interesante y es sobre la manera como nosotros como comisión nos financiamos. En primer lugar, Cotizan. hacemos una cotización Ajá. voluntaria, los que hacemos parte de la dirección de la comisión, ¿cierto? Y los que asisten los días martes a las 10 de la mañana, así no pertenezcan a la junta directiva de la comisión, pues que suele ocurrir que asisten bastante, entonces ellos también aportan 10.000 pesos mensuales, ¿cierto? Bueno, en primer lugar. Pero ustedes aportan al sindicato también. No, al sindicato nosotros no aportamos porque desde que nos retiramos ya no tenemos pues como esa posibilidad, ¿cierto? En segundo lugar, en las asambleas que las celebramos cada mes, Asambleas de jubilados. asambleas de maestros jubilados que asisten 40, 45, 50, 60, a veces más, ¿cierto? Entonces se recoge pues voluntariamente los aportes, lo que cada asistente pueda aportar, ¿cierto? Esa es otra manera de nosotros financiarnos. Y la tercera manera son las rifas, que generalmente se hacen unas 2 al año, ¿cierto? Entonces, rifas de poco costo, de poco valor, pues lo que llamamos la boleta. Y por otro lado, a veces hacemos salidas recreativas, entonces algo que le quede a la comisión de esas salidas recreativas, lo que llamamos días de sol. Desde el punto de vista de los grupos, particularmente el grupo de teatro, nosotros nos financiamos dando un aporte cada uno de 25.000 pesos mensuales. Con esos 25.000 pesos mensuales bregamos a sostener el trabajo del director del grupo, ¿cierto? Que en este caso es Omaira y Ronrón, ¿cierto? Entonces nos ha quedado a veces, hay una mujer muy juiciosa, tesorera, que es Beatriz Ciro, que ella maneja muy bien pues como esa parte, y entonces hemos logrado pues como sostenernos, además porque desde la comisión también nos hacen aportes, muy buenos aportes a la medida pues de las condiciones de la comisión para ajustar cuestiones de logística nuestra, ¿cierto? Bueno, Ramón, y yo tengo otra pregunta allí. Si cualquier docente, por ejemplo, que se haya pensionado de un colegio privado o de otras instancias, pues que no haya sido afiliado al sindicato de Adida, ¿cierto? Pero docente, quiera ser parte de la comisión, ¿lo puede hacer? ¿O no? ¿O solo son los que estuvieron afiliados alguna vez al sindicato de Adida? Pues hasta ahora los que estuvieron afiliados al sindicato de Adida, ¿cierto? Ajá. Hasta ahora. Lo que sí tenemos como claro y hemos abierto esa posibilidad es que, por ejemplo, al grupo de teatro puedan entrar otras personas independientemente de que sean maestros jubilados o no. Solo al grupo Sí. de teatro, digamos, Pues a las nosotros- actividades artísticas y eso. Nosotros abrimos esa posibilidad en teatro. No sé en los otros grupos También, cómo también. estará También. pues el asunto, ¿cierto? Pero sí aseguro que en nuestro grupo, Majúa, se dio esa posibilidad. ¿Pero por qué razón? Fundamentalmente porque nos cansamos de decirle a los compañeros maestros jubilados que vienen a las asambleas que se integraran a los grupos culturales. Y hicimos muchos llamados a participar del grupo de teatro. Entonces encontramos poca respuesta y otra gente fue llegando. Claro. Bueno, y como tienen que fortalecer la parte cultural, entonces bienvenidos todos esos compañeros. Y bueno, yo le pregunto a César, ustedes que llevan ya tantos años en la comisión, ¿cómo han visto el desarrollo de ese proceso?
sea, ¿cómo han visto, por ejemplo, ese trabajo cultural? Yo veo que vienen avanzando mucho, pero que nos cuenten un poco sobre ese proceso. Sí, como decía ahora, le queremos meter el diente a todas las formas culturales, desde el ajedrez, desde la danza, desde el teatro, desde la música, desde la declamación. Hay compañeros con muchas capacidades, con muchas potencialidades. Entonces la idea es cómo desarrollar ese trabajo y proyectar el trabajo, porque nosotros somos convencidos de la necesidad de la unidad, de la organización, y la parte cultural contribuye a esa misma organización. Entonces, detrás del lema, la lucha no se jubila, está la necesidad de una formación integral y sobre todo, la mayoría de nosotros abrazamos lo que hemos denominado el currículo de resistencia, que también es en el terreno cultural. Qué bien, César. Bueno, entonces ahorita vamos a una pausa y ya volvemos con Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública, programa radial del Grupo Sujeto Pedagógico y Condiciones Materiales de la Práctica Escolar del CEID de ADIDA. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. FECODE defiende la educación pública colombiana. ¿Estás buscando en Medellín un espacio ideal para realizar asambleas, congresos, grados, seminarios, conferencias, charlas, reuniones, eventos culturales y capacitaciones? ADIDA te tiene la solución. El Teatro Luis Felipe Vélez Herrera es la mejor opción. Estamos ubicados en la calle 57, número 4270, esquina Argentina con Girardot. Teléfonos 229-1050, 229-1021 y 312-708-6241. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Para que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan una educación pública de calidad, FECODE invita a los colombianos a apoyar la propuesta de estatuto único que dignifique y profesionalice la labor docente. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común, y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. FECODE defiende la educación pública colombiana. La Junta Directiva de ADIDA invita a todos los docentes del departamento de Antioquia a disfrutar de los beneficios que brinda la organización sindical. La biblioteca, un espacio al servicio de la investigación y la pedagogía. El CEID, con sus cursos de capacitación y formación docente de la escuela sindical, de la asesoría y orientación jurídica permanente, de los medios de comunicación en radio, prensa y televisión, del teatro, su centro recreativo, las actividades culturales, de los auxilios económicos y del fortalecimiento por la lucha de los derechos humanos. ADIDA, Asociación de Institutores de Antioquia. FECODE te invita a defender la educación pública, gratuita, de calidad, financiada, administrada directamente por el Estado y sin intermediarios. Porque es un deber patriótico de todos los colombianos. La educación es un derecho y no una mercancía. ADIDA Radio. ADIDA Radio. Con Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 8 p.m. con repetición los sábados a las 3 p.m. por la emisora www.radio.adida.org.com. Bueno, Ramón, ahorita hablamos de que tú hacías parte de un grupo de poetas dentro de la comisión. Quisiera que nos contaras un poco sobre ese grupo, cómo funciona,
¿Desde cuándo se reúnen? ¿Cómo es, digamos, cómo es la dinámica de ese grupo de poetas? Bueno, propiamente no es un grupo de poetas que hagamos tertulias y cosas por el estilo. Sencillamente yo venía con la experiencia de mi trabajo en el colegio, donde yo impulsaba la poesía en los jóvenes. Y entonces yo formaba en el colegio donde trabajaba, o donde me correspondía trabajar, grupos de poesía de jóvenes. ¿Cuál es tu área específica, Ramón? Mi área específica es ciencias sociales, filosofía, ¿cierto? Ujú. Entonces, yo no tenía pues como problema es que yo doy español, entonces yo no puedo meterme en ese cuento. Claro, No, claro. sencilla y llanamente, además de eso, porque la filosofía y la poesía se encuentran mucho. Ujú. Entonces, yo formé mis grupos donde trabajé. Los muchachos mismos se ponían sus nombres. En San Cristóbal tuve un grupo que se llamó en el Mercedita Gómez Martínez, un grupo que se llamó Los Nunca Bien Ponderados Poetas, Ujú. ¿cierto? En San Cristóbal otro grupo de jóvenes de poetas que se llamó Rostros Ocultos, y así sucesivamente. Lo de Frontino. En Frontino pues logramos montar una tertulia que está un poco caída por las situaciones de la pandemia. Entonces, pero sí funcionábamos muy bien, muy bien. En todo caso, que esas experiencias me sirvieron a mí para hacerme a la idea de que dentro de nosotros los maestros jubilados podíamos avanzar, podíamos entendernos en eventos poéticos. Entonces propuse en la comisión que se oficializara un encuentro de poetas y declamadores anualmente, y propuse hasta el mes y todo, ¿cierto? Y la comisión, pues César ha sido una persona bastante abierta en la manera pues como se expresan las propuestas, y fue aceptada esa. Entonces a partir del año 2000 yo empecé a venir a la comisión de jubilados ya cuando me había retirado. Yo me retiré en el año 2014. Entonces ya en el 2015 arrancamos con el primer encuentro de poetas y declamadores, en dos sentidos. Uno, a un poeta ya fallecido. No necesariamente tenía que ser maestro. Le hemos hecho homenaje a Neruda, a José Asunción Silva, a Meira del Mar, que fue este último, y también a maestros, poetas que tienen alguna trayectoria, ¿cierto? Entonces hemos tenido a Maragudelo, hemos tenido la última fue Hermílida Chavarría, León Vallejo Osorio, ¿cierto? Y así sucesivamente. Hemos hecho, este año fue el 8º encuentro de poetas y declamadores. ¿Y dónde se hacen esos homenajes? Aquí en la biblioteca concertada Adida Confenalco, ¿cierto? Entonces se programa, siempre asisten bastantes participantes, entre 23 y 25 participantes suelen darse. Se hace en homenaje a alguien de los que yo mencioné hace poquito. Y entonces, como hay maestros que no componen, que no escriben poesía, pero que les gusta leer poesía, entonces también tenemos esa posibilidad. Maestros que no escriben, pero que les gusta leer poesía de otros autores. Maestros declamadores y maestros que leen sus propios poemas. Genial. Bueno, entonces por acá con César, ya vamos finalizando. Entonces quisiéramos saber, César, si algún colegio, alguna organización quiere tenerlos a ustedes, porque esto es, digamos, un homenaje importante, tener personas como ustedes en la parte artística.
que hagan parte pues también como de alguna actividad cultural en las instituciones, ¿qué tienen que hacer? Pues hablar con los coordinadores, en el caso del teatro, con el compañero Ramón. O sea, cada subcomisión tiene un coordinador. Sí, sí. En el caso de la música, con el compañero Alberto Marín, ellos como Equinoccio acabaron de hacer una presentación en Envigado, ¿sí? Y han hecho en otros municipios. Lo mismo el grupo de teatro, estuvo en Yolombó, ha estado en Bello en varias ocasiones. Entonces, de inmediato es con los coordinadores. Ponerse en contacto con cada uno de los coordinadores. Exacto. Y agendar. Bueno, ya sabemos, maestros jubilados y no jubilados, para que estemos muy atentos con esta riqueza cultural que está aquí muy cerca de nosotros. Bueno, y vamos ya, como les dije, finalizando. Entonces Diana Lucía Pérez, que es la directora del programa, nos va a hacer un ejercicio de síntesis. Bueno, entonces, destacar como algunos aspectos. Uno, la Asociación de Maestros. Comisión. No, la Asociación de Maestros, ADIDA, ADIDA, debe mantener siempre abiertas las puertas a los jubilados. Porque hoy somos lo que somos gracias a los compañeros que hicieron la historia. Entonces, la Comisión de Jubilados debe tener un lugar muy importante dentro de la vida misma de la Asociación de Institutores. Si bien no son maestros que ya no cotizan porque ya están desvinculados en esa relación salarial con el Estado, siguen siendo muy importantes para nosotros en el legado histórico y todo lo que tenemos que aprender de ellos. Entonces, la puerta de ADIDA debe estar siempre abierta para ellos. 2, aprender de todo lo organizativo de la Comisión de Jubilados, lo reivindicativo también, porque hay asuntos muy reivindicativos en torno a algunos aspectos al interior del sindicato y otros que tienen que ver sobre todo con la salud. Y digamos, acoger todos esos apoyos que ellos dan a las luchas vigentes y también en ese esfuerzo que debemos hacer todos por alcanzar de verdad, alcanzar un sindicato único de los trabajadores de la educación. Yo creo que eso debe ser un tema de discusión de primer orden para los sindicatos. Entonces, yo creo que hay mucho que aprender de lo organizativo de los compañeros jubilados, todas esas expresiones artísticas, ya ellos con un poco más de tiempo liberado, porque sabemos que la relación salarial demanda mucho tiempo, demanda mucho esfuerzo. Entonces, liberar ese espacio implica cerrar un ciclo de vida y abrir otro ciclo maravilloso donde se puede aportar muchísimo. Entonces, darle las gracias y yo pienso que ninguno se puede quedar en la casa el viernes. El viernes debemos estar todos en el Teatro Luis Felipe Vélez, compartiendo, disfrutando de todas de estas muestras artísticas, culturales, musicales, poéticas que traen los maestros jubilados. Y también, invitarlos a que inviten a los compañeros jubilados a sus instituciones. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y nos veremos prontamente. Gracias, Diana, por ese ejercicio de síntesis. Ya saben, no sé qué, en el viernes. ¿El viernes es desde qué horas, Ramón? Desde las 5 de la tarde. Ah, bueno, ¿hasta qué horas más o menos? Aproximadamente hasta las 9 de la noche. O sea que bastante tiempo para que lo separen. Bueno, y siempre en nuestro programa tenemos un momento cultural, y hoy el momento cultural vamos a presentar un anticipo de lo que vamos a ver en la Peña Cultural el próximo viernes. Nadie se la puede perder, recuerden. El contenido es político, así que está en toda esa lógica de la formación crítica que tanta falta nos hace a nosotros los maestros y al pueblo en general. Entonces, una invitación para que estemos ahí. Entonces, los invitamos a mirar el video. La Comisión de Jubilados de ADIDA invitan a la Gran Peña Cultural. Allí podremos disfrutar de el grupo musical de la Comisión, Equinoccio. Escuchemos un adelanto de su música. Como la luna
podremos disfrutar del grupo de artesanías artesanas, donde podremos admirar sus bellas obras y también adquirirlas. También habrá espacio para el teatro con el grupo Majúa, con su obra La redención de los bananos, sobre la masacre de las bananeras. Observemos y escuchemos un adelanto de esta importante obra que nos lleva a la memoria. Cuánto cinismo hay en el oro de la corona que está sobre la sien de quien nos jura. Suena en los banquetes una alegría burlona. Pide que el miserable para que haga la ayuda. ¿Y de quién son estos casos y ruedas? Vuelvan las pisadas opacas, aunque brazos estrechos. Los obreros invisibles, con un contrato en el aire. Los obreros invisibles, con... También habrá un espacio para la poesía y, cómo no, para la danza. También tendremos grupos culturales invitados. La cita es el viernes 18 de noviembre a las 5 p.m. en el Teatro Luis Felipe Vélez de Adida. Acabamos de escuchar a nuestra compañera Lina Marcela Castañeda haciendo un anticipo de lo que será esta peña cultural el día viernes. Muchísimas gracias a Lina. Agradecemos también a César Julio Hernández, por aquí a mi izquierda, y a Ramón Zavala a mi derecha, por sus aportes en el diálogo de hoy. También a Sebastián Ospina y a todo el equipo de comunicaciones de Adida, que hacen posible la realización de Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Recordemos los medios de contacto: sujetopedagógico.enresistencia@gmail.com y el teléfono 313-612-7282. Le habló María Consuelo Rengifo, docente en ejercicio. Nos encontramos en un próximo programa.